Los derechos culturales, en primer lugar hay que decir, son derechos humanos, ¿no? Entonces, forman parte de ese conjunto de derechos que tenemos por el hecho de ser personas y que constituyen el pilar básico que organiza un Estado de Derecho. Los derechos culturales básicamente, y para decirlo en términos simples, son esos derechos que tenemos vinculados a nuestra identidad cultural. Es decir, nosotros tenemos una identidad individual, un nombre, ¿no? Una manera de ser, pero también tenemos una identidad cultural, una identidad en el marco de una comunidad en la que vivimos, en la que nos desarrollamos cotidianamente. Entonces, estos derechos culturales vienen, por un lado, a proteger esas identidades y, por otro lado, facilitar el desarrollo de la identidad. Y cuando digo identidad cultural, no solo me refiero a las prácticas artísticas, ¿no? Música, cine, teatro, que es lo que habitualmente identificamos con cultura, sino algo muchísimo más grande, que tiene que ver con prácticas de idioma, con nuestras prácticas comunitarias vinculadas, por ejemplo, a la cocina, a prácticas ancestrales, hasta el sentir de una comunidad, ¿no? Digamos que el concepto de identidad cultural que subyace a estos derechos culturales tiene que ser entendido de una manera bien amplia. Los derechos culturales, si bien están en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un pacto de 1966, es un pacto que tiene sus años, ha tenido un crecimiento en términos de teoría y de praxis, diría en los últimos 20 a 30 años. En nuestro país ha sido decisiva la reforma constitucional de 1994, que estamos este año cumpliendo 30 años, porque allí, además de incorporar el pacto como uno de los instrumentos con jerarquía constitucional, es decir, está al mismo nivel que la Constitución, incorpora en otras partes de la Constitución la referencia al patrimonio cultural, a la identidad cultural, a los espacios culturales. Entonces, a partir de ahí, uno puede ver un desarrollo mucho más grande de las políticas culturales. De hecho, hemos tenido en algún momento ministerios de cultura, hemos tenido programas o tenemos programas nacionales, provinciales y locales de cultura, y eso se inscribe en un nuevo concepto de ciudadanía, ¿no? que surge, como digo, creo a partir de la reforma constitucional de 1994 y que por supuesto todavía está en construcción. Digamos, hay muchísimas cosas que todavía nos faltan para decir que tenemos un nivel satisfactorio y adecuado de derechos culturales. Como todos derechos humanos, el principal responsable es el Estado. Y cuando uno dice el Estado, no tiene que asociarlo al Poder Ejecutivo Nacional. En realidad, el concepto de Estado en el marco de estos instrumentos de derechos internacionales abarca todas las jurisdicciones, es decir, los estados el Estado nacional, pero también los estados provinciales y los municipales, y todos los distintos poderes, es decir, el Estado legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene que contribuir al desarrollo de derechos culturales sancionando legislación adecuada. Y uno lo que ve es que en este punto estamos un poco demorados, hay mucha legislación que nos falta. ¿Cómo contribuye el Poder Ejecutivo? Bueno, contribuye con políticas públicas, que por ahí sí hemos tenido o tenemos, digamos, avances y retrocesos en cuanto a políticas públicas destinadas a la cultura, tanto en la que tienen que ver con la promoción del acceso como la protección de culturas que están más desaventajadas, digamos, son políticas culturales o políticas destinadas al sector de la cultura. Y esto se replica en los tres ámbitos, ¿no? La provincia también tiene un deber de hacer cumplir o de facilitar el cumplimiento de estos derechos culturales, y también los estados municipales. Por supuesto, cada uno en su jurisdicción y con sus limitaciones muchas veces presupuestarias, pero lo cierto es que es el Estado el principal responsable de garantizar estos derechos. Yo creo que la ciudadanía en gran medida desconoce los derechos culturales, es decir, quizás el sector más involucrado, el sector de los artistas, sí tiene una noción porque es el sector directamente implicado, pero una cosa que es importante, los derechos culturales no son solo los derechos de los autores, los artistas, las comunidades, es el derecho de todo y toda persona, ¿no? Entonces, quizás falten algunos
algunas campañas de promoción de estos derechos culturales, sobre todo porque el derecho cultural garantiza el acceso a la cultura, ¿no? Entonces ahí hay algo muy interesante que se puede conocer y que se puede dar a conocer. Y vinculado a esto, creo que también lo que pasa es que a veces no conocemos nuestros derechos culturales porque no están en la agenda pública, digamos. La agenda pública de debate normalmente va hacia otro lado, ¿no? Hoy estamos teniendo otros temas en la agenda pública y bueno, y como la agenda pública es la que marca un poco para dónde vamos, al final no conocemos eso. Yo creo que estamos viviendo un proceso de regresión de las políticas públicas. Nosotros, en el marco de los derechos culturales y de los derechos sociales en general, hablamos del desarrollo progresivo, que es una noción jurídica que tiene que ver con que, bueno, estos derechos que implican muchas veces presupuestos, quizás nunca se terminan de consagrar, de asegurar. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que podamos hacer para mejorarlo. Entonces, esta noción de desarrollo progresivo básicamente dice el Estado tiene que ir siempre un pasito más para adelante, pero tiene un correlato, nunca puede ir para atrás, o sea, la prohibición de no regresar para atrás. Y uno ve que hoy estamos en ese proceso de regresión, donde políticas culturales que existían, que pueden mejorarse, que pueden por supuesto perfeccionarse, hoy no existen. Y el punto más obvio es esto: perdimos un Ministerio de Cultura y no es menor. Digo, la institucionalidad de la cultura en el Estado tiene el máximo rango posible con un ministerio. Digo, que exista un Ministerio de Cultura o que no exista un Ministerio de Cultura no es lo mismo, por más que las políticas culturales sigan o no sigan, ¿no? Entonces ahí hay un retroceso muy importante. Y después muchas políticas que se han desmantelado, que no necesariamente tienen que ver con financiamiento. Digamos, el Estado cuando tiene épocas de crisis se achica, se ajusta, pero muchas veces estas políticas que vemos recortadas implican, por ejemplo, cierre de programas que permiten el funcionamiento de espacios comunitarios y que en realidad el financiamiento no es lo más importante. Entonces creo que acá estamos viviendo un momento de crisis, de retroceso, pero que bueno, que nos pone justamente, creo que de lo malo lo bueno nos permite trabajar más fuertemente en la garantía de los derechos culturales y en conocer cuáles son los mecanismos que podemos tener para evitar estos retrocesos y que esto sea, digamos, realmente una cuestión de derechos. Tenemos un grupo de estudios de derechos culturales de Argentina, que es un grupo que hemos conformado con colegas de otras universidades de todo el país y que hemos puesto en la agenda hace ya unos años el tema de los derechos culturales como uno de los temas que requiere un estudio profundizado, un trabajo serio desde la academia. Creemos que es relevante que la academia se encargue de tratar estos temas porque contribuye a mejorar el nivel de desarrollo de los derechos culturales. Quiero decir, si tenemos estudios adecuados de derechos culturales, podemos dar insumos a, por ejemplo, desarrollar mejores políticas públicas, a tener mejores marcos normativos y a facilitar la judicialización de los derechos culturales. Por eso estamos, digamos, trabajando en conjunto sobre estos temas que, bueno, nos convocan porque nos interesan, pero nos parece que también es relevante como un aporte, digamos, para el mejoramiento de la protección de los derechos culturales. El diseño de la política pública es un diseño que debería incorporar la expertise académica. No solo la académica, cuando uno diseña política pública tiene que contemplar varias variables, pero el aporte de la academia me parece que ahorra muchas veces debates o investigaciones o preguntas que nosotros, digamos, que el Estado, que el funcionario tiene que tener resueltas para poder pensar una política pública. Esto, por ejemplo, lo pienso cuando, digamos, vemos políticas públicas que están destinadas al sector que quizás parten de conceptos o nociones que en la academia están mucho más trabajadas o, digamos, plantean mecanismos que desconocen quizás los marcos normativos y por lo tanto no son adecuados para
digamos, para el sector al que se destinan, ¿no? Entonces, uno siempre está dispuesto, digamos, a contribuir a esos debates públicos. Creo que el hecho de que exista el debate público en el marco de la universidad pública contribuye. Y desde el grupo, bueno, hemos realizado algunas actividades más puntuales de formación, en conjunto y en articulación con el Estado Nacional, bueno, y eso también contribuye, ¿no?, a formar a quienes tienen a cargo no tanto el diseño, sino la implementación, porque también ahí lo que ocurre es que muchas veces tenemos políticas públicas muy bien diseñadas, pero que al momento de implementarlas, los operadores que tienen que implementarlas no tienen esa formación de derechos culturales, y por lo tanto la política fracasa ahí. Entonces hemos estado haciendo algunas actividades también de formación, transfiriendo estas investigaciones al sector, digamos, de la gestión pública.